¿Cuáles son los retos y oportunidades que presenta la economía cubana? Lo analizamos. Y para eso nos vamos con Jorge Salazar Carrillo, economista del Florida International University. Salazar Carrillo, es un gusto tenerlo en el programa. Ok, yo le pedí, porque vamos a estar discutiendo el tema de Cuba por mucho tiempo acá, le pedí que usted me puntualizara 3 retos y 3 oportunidades que presentan la economía cubana. Usted es un estudioso de la economía cubana. Entre los retos me puso, primero es el colapso de la ayuda venezolana, segundo, la baja de precios en sus exportaciones y tercero es la recesión mundial. Entonces yo me pregunto, cuando usted habla del colapso de la ayuda venezolana, ¿cuánto es realmente lo que recibe Cuba de ayuda de Venezuela? En mi estimado son alrededor de 3 o 4 billones de dólares al año. Y gran parte de eso viene a través de los médicos y los especialistas en educación que están en Cuba. Y eso, por supuesto, cuando estuvo Maduro, un día antes que estuvo Obama allí, le estaba diciendo a Fidel Castro y a Raúl Castro, que son los que mandan allí, que esa ayuda se iba a desmoronar, que no iba a poderse conseguir sustentándose esa ayuda en los próximos años. Y ahora, cuando dice la baja de precio en sus exportaciones, la primera pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿qué es lo que exporta Cuba? Bueno, por ejemplo, el turismo es un turismo muy barato. Para un viajero de Europa, con $1,250 uno compra el pasaje y la estadía de 8 años, todo incluido en cualquier hotel en Cuba. Es un turismo barato y Cuba tiene que importar gran parte de los productos que consumen los turistas. Por otro lado, los hoteles se llevan una buena parte de los hoteles extranjeros, de las ganancias de esos hoteles. Las exportaciones de aluminio, el aluminio está por debajo del suelo, si no puede caer más. Y Cuba, que antes exportaba 2.5 o 3 billones de dólares al año, cuando el aluminio estaba muy alto, ahora está prácticamente un poco más de 1.000 millones de dólares, 1 billón de dólares. Así que en realidad esto es lo fundamental de la economía de Cuba. Por otro lado, una cosa que no se sabe es que ellos reexportan el petróleo de Venezuela, pero los precios del petróleo están por los suelos. Así que por ahí también ha caído mucho el ingreso de Cuba, las exportaciones de petróleo venezolano. Salazar Carrillo, para hacer una aclaración, cuando dices billones te refieres a billion in English, ¿verdad? Sí, efectivamente, miles de millones. Serían 1.000 millones. Ok, miles de millones. Sí. En el caso de las oportunidades, dice, me llama la atención porque dice abrirse a la libre empresa. Pero aquí entonces me choca porque una de las críticas, o vamos a decirle las reservas que tienen los empresarios para invertir en Cuba, especialmente los norteamericanos, es el tema del DNA comunista que está en la élite del gobierno cubano. Entonces, aquí habría un choque, porque sí, es una oportunidad el abrirse a la libre empresa, pero para eso hay que cambiar el ADN de los líderes cubanos, lo cual todavía ven con recelo el tema de las privatizaciones y el sistema capitalista. Sí, efectivamente, para ellos les va a ser muy difícil, pero tienen que hacerlo básicamente. Tienen que dejar el 51% de cada empresa que se establece en Cuba, el 51% es del gobierno, fundamentalmente de los militares, que son los que controlan el gobierno a través de Raúl Castro. Y en realidad, a menos que cambie ese sistema y que puedan haber, por ejemplo, empresas que se establecen, como ha habido unas pocas, en la zona del Mariel, que son prácticamente dueñas las propias compañías que se establecen ahí sin una participación del gobierno. Pero esas empresas que están en el Mariel están con graves problemas porque, por supuesto, Cuba le debe a Brasil alrededor de 1 billón, 1.000 millones de dólares por los trabajos que hicieron Odebrecht en Brasil, ahí en Cuba, en la zona del Mariel. Que ahora más adelante voy a hablar sobre el caso de Odebrecht, que se está complicando y puede poner en riesgo el sistema, la comunidad política en el país, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora, tú dices que entre otras oportunidades, 2 oportunidades es aumentar los ingresos turísticos y recibir más ayuda financiera. ¿Cómo entonces puede, vamos a decir el gobierno cubano, porque en principio es el que tiene dominio de la economía cubana a través de la empresa Gaesa, cómo puede entonces aumentar los ingresos turísticos y recibir más ayuda financiera? Bueno, necesita las dos cosas. Los ingresos turísticos van a aumentar por una razón sencilla. El turismo de Cuba es un turismo barato, como ya hemos dicho, y
por ejemplo, los canadienses, que son los primeros, cuando lleguen los americanos van a subir los precios de los hoteles, van a subir los precios de todos los operadores, todo va a subir, todos esos precios van a subir y van entonces a dejar de existir ese turismo barato, pero al mismo tiempo puede aumentar el turismo americano. Pues yo creo que Obama va a hacer todo lo posible por dejar en su legado un mayor turismo americano en Cuba, pero se suplantan a los turistas más baratos, así que va a haber una ganancia neta, pero va a ser importante. Así que yo creo que el turismo es lo único que se ve a corto plazo como una posibilidad en el caso de Cuba. Y por supuesto el Fondo Monetario Internacional está esperando eventualmente la entrada de Cuba al Fondo Monetario del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, con apoyo de los Estados Unidos. Eso no podría ser sin apoyo de los Estados Unidos. Y es el apoyo financiero que necesitaría Cuba para poder pagar sus deudas, que por cierto, con la Argentina, la deuda es de 11.000 millones de dólares, 11 billones de dólares. Ok, Jorge Salazar Carrillo, me queda un minuto y aquí es donde yo quiero crear un debate con usted, porque yo le escribí, porque hay dos elementos donde los inversionistas están un poco caustos en el tema de Cuba. Uno es lo que expliqué, el ADN de la mentalidad comunista en las élites. Y segundo es el tema del embargo económico que tiene Estados Unidos hacia Cuba. Yo le pregunté sobre el embargo y usted me dice que en realidad no hay embargo. Entonces yo digo, si no hay embargo, como dice usted, ¿por qué entonces no quitarlo si no existe? Bueno, en estos momentos, de Miami y otras partes de Estados Unidos y otras partes del mundo, Cuba recibe 5.5 billones, 5.500 millones de dólares de las remesas en especie y en efectivo del exterior. Es decir, que el embargo, lo único que podría considerarse un embargo es que Cuba no puede exportar a los Estados Unidos. ¿Pero qué podría Cuba exportar a los Estados Unidos? Muy poco. Así que el embargo realmente en la práctica no existe. Es más una gran ayuda que recibe Cuba de todos los exiliados que existen, especialmente en Miami, pero también en otras partes, en Nueva Jersey, en todas partes de los Estados Unidos, en España, etcétera, etcétera. Ese gran aporte en realidad significa que Cuba no está siendo molestada por un embargo, porque de los Estados Unidos viene el 90% de esas remesas familiares. Ok, Jorge Salazar Carrillo. Esto viene una segunda parte y nos vamos a concentrar en el tema del embargo. Entonces, yo le comprometo a usted públicamente que la semana que viene vamos a hacer un segmento específicamente en el tema del embargo, porque esto es controversial. Y yo quiero debatir con usted ese argumento que usted me está trayendo, que es muy interesante y mucha gente lo quiere escuchar. Jorge Salazar Carrillo, fue un gusto haberlo tenido en el programa. Aquí estaré.